Bienvenidos a la miniserie sobre los libros poéticos en el Antiguo Testamento. Uno de los libros o serie de libros del Antiguo Testamento más interesantes son sobre la poesía hebrea. El Antiguo Testamento para nosotros, los cristianos, en la teología sistemática, lo dividimos en 5 partes: el Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Esas son las divisiones que la teología sistemática son las que damos al Antiguo Testamento. No así los hebreos, porque para los hebreos el Antiguo Testamento tiene 3 grandes divisiones, que son la ley o la Torá, los profetas anteriores y los profetas posteriores y los escritos. Pero para nosotros, los cristianos, tenemos una gran división del Antiguo Testamento que es los libros poéticos. Y la poesía hebrea tiene sus propias características, sus propios distintivos. Es una poesía muy interesante. Uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento es el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos se le llama la poesía lírica, porque se acompaña con un instrumento que se llamaba lira, un instrumento de cuerdas muy parecido al arpa. Es decir, que todos los salmos tenían ritmo, tenían melodía, porque eran acompañados con ese instrumento llamado lira, y se le llama la poesía lírica. Además de tener mucha del mensaje de Dios y mucho de la teología del Antiguo Testamento, la música con el instrumento de cuerdas le daba una validez muy interesante. Para Israel, toda la música estaba en el libro de los Salmos. Cuando apareció Jesús en el Nuevo Testamento, de hecho los primeros signos que los primeros cristianos que eran de trasfondo judío utilizaron fueron el libro de los Salmos, convirtiéndose así en el himnario de la iglesia primitiva. Todavía tenían ese ritmo, tenían esa melodía, y fue así entonces que siempre utilizaron el libro de los Salmos en los primeros signos de los primeros cristianos. También estaba la poesía dramática, era aquella que se representaba a través del drama, pero no del drama como nosotros lo conocemos ahora, o sociodramas como nosotros lo conocemos ahora, sino que era la vida de la persona, el testimonio de la persona, los ejemplos de la persona, las experiencias que la persona tenía, y se presentaba a manera de poesía. Esta poesía era muy interesante porque el poeta, por así decirlo, tenía que encarnar aquellos que estaba viviendo, tenía que experimentar las situaciones adversas para poder sacar la poesía dramática. Es el caso del libro de Job, que se presenta como una poesía dramática de la vida, la familia, la historia de Job, presentada a manera de poesía de lo que todo que tuvo que vivir el hombre de Dios llamado Job. También estaba la poesía, esa poesía didáctica, que es la que encontramos en el libro de Proverbios. Es aquella poesía que contiene enseñanza, es aquella poesía que deja verdades que van a permanecer durante mucho tiempo. El libro de los Proverbios tiene aspectos muy interesantes y muy diferentes al resto de los libros del Antiguo Testamento, porque cada declaración de los proverbios eran dichos populares que fueron recolectados por diferentes personas, y el que más recolectó fue Salomón, aunque muchos de ellos fueron escritos por Salomón. Pero hubieron otros personajes que también hicieron o recolectaron proverbios, y el libro de los Proverbios tiene su propio mensaje, tiene su propia lección y tiene características muy propias, porque se le llama la poesía didáctica, y la poesía didáctica fue muy importante en la historia de Israel. Luego tenemos Cantar de los Cantares, y es la poesía erótica. En Cantar de los Cantares es un poema de amor que Salomón dedica a una de las tantas mujeres en el reinado de Salomón. Algunos han dicho que Cantar de los Cantares está relacionado con Cristo y la iglesia, y lo han llevado hacia aspectos de la iglesia y lo han espiritualizado, han usado la interpretación alegórica para decir que Cantar de los Cantares es la iglesia. Pero si analizamos despacio el libro de los Cantares, nos damos cuenta de que es una poesía erótica que le está dedicando Salomón a una de las mujeres que captó su corazón. Entonces la poesía erótica se convirtió como en un tratado para la familia, para el esposo o la esposa, y el libro de Cantares contiene muchas enseñanzas para que la familia pueda ponerlas por obra. Es así entonces que tenemos la poesía lírica, la poesía dramática, la poesía didáctica y la poesía
erótica. Y vamos a estar teniendo diferentes aspectos de esa poesía. Vamos a estar viendo algunas de esas grandes poesías que fueron dadas, que ya se había establecido como antecedente, que en los libros históricos encontramos parte de esa poesía, pero toma forma cuando ya aparecen libros directamente de carácter poético, como son los Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Eclesiastés se pone como la poesía de la vida, donde va a enseñar la experiencia de Salomón a presentar de manera poética toda la sabiduría que Salomón, Dios le dio para poder gobernar a su pueblo. Entonces vamos a estar viendo de diferentes maneras y en diferentes momentos este recorrido para que podamos aprender sobre la poesía hebrea. Pero lo más importante, que es parte de la palabra de Dios y que queremos aprender más de Dios, más de su palabra, y como hijos de Dios podamos entonces saber en qué está nuestra fe, que es en las Sagradas Escrituras. No se pierda nuestra serie siempre sobre los libros poéticos.